Porque la gente razonable, buena, inteligente como usted, muchas gracias, no hace un movimiento político, se lanza como candidato porque no tengo las características necesarias. Mira, lo he explicado en muchas ocasiones y se me va a acabar el tiempo y te quería hablar de otra cosa, pero lo voy a explicar una vez más. Mira, a ver. Para ser líder político, y mira que yo tengo cerca a mucha gente que son líderes políticos y los admiro mucho y los observo, lo primero que necesitas es evocar, simplemente por tu personalidad, una enorme confianza entre la gente a la que te acercas. Esto puedes llamarlo carisma, se puede llamar, o sea, generalmente se le llama carisma, puedes llamarlo labia, pero es una característica fundamental, que te sigan. Yo he visto a muchos líderes naturales surgir de la nada. Cuando se juntan 20 personas, uno surge como líder inmediatamente. Y nunca soy yo. Yo cumplo otra función en los grupos sociales a los que he pertenecido. Por otro lado, yo no tengo ninguna capacidad negociadora, soy tremendamente radical. Me encanta mi independencia porque puedo decir lo que me salga del alma y no le debo nada a nadie. Y no tengo que callarme. Incluso por el tipo de trabajo que hago, que he hecho toda mi vida, he podido estar en los periódicos diciendo lo que quiero porque si me echan del periódico no se quedan sin comer mis hijos. ¿Sí? Soy independiente, tengo la capacidad de ser independiente en mis opiniones. Cuando yo no me corrompí como periodista, nunca miré mal a mis compañeros periodistas que tenían que tomar el dinero que les daba el gobierno para ponerle un plato enfrente a sus hijos, un plato de comida. Entonces yo no negocio. Si alguien es un miserable, lo que voy a hacer es denunciarlo. No me voy a sentar con él. No puedo estar yo como concejal de cultura, aquí en el ayuntamiento, en Gijón. Y negociar con el de Vox, porque el de Vox no quiere que se haga una novela, una obra de teatro de Lope de Vega. Ay, voy a hablar con él. Bueno, señor fulano, no. Lo pongo verde, armo un desgracia. Es lo que me pasó cuando conocí a Fidel. De veras tuve que hacer un esfuerzo por no decirle, oye, estás matando de hambre a mis amigos, ¿cómo te das estas ínfulas tú de líder revolucionario? No me jodas. Y aquella vez lo pude hacer, y a veces lo puedo hacer, pero la diplomacia me dura 1 o 2 horas. No sirvo. Un verdadero líder tiene que ver los objetivos a larguísimo plazo y tiene que saber comer sapos. Y tiene que aguantar cosas muy desagradables. Y tiene que negociar con personas muy despreciables. Y todo ello, de acuerdo, buscando los fines últimos, que son aquellos a los que realmente sabe lanzarse y cómo llegar a ellos un líder político. Yo no soy eso. Soy el que está atrás. Yo soy el que te dice de qué temas debes hablar. Que le hacía tarjetitas a los candidatos. Mira, habla de esto. El que le manda al secretario del PSOE, al secretario de aquí de Gijón, le mando sugerencias para la campaña. Soy el que a veces escribe los artículos que firman otros que son candidatos y que van a salir en el periódico. Por supuesto, siempre dentro de los mismos principios ideales que tenemos. Yo no sirvo para eso. Es como pedirme que sea yo saltador de altura, pues no me da el cuerpo. No por falta de ganas, o baloncestista. Yo le tengo una envidia enorme a mi hijo porque juega muy bien al baloncesto y mide 1.80. Yo con mi estatura ni de balón. Entonces, no sirvo para eso. No sirvo para eso, pero he estado siempre, creo, del lado de los candidatos que debía estar.